marzo de 1966. En las afueras de Salzburgo, Austria, la nieve cae en silencio, cubriendo un pequeño y tranquilo pueblo llamado Koppel con un manto de olvido. El aire es puro, helado. El silencio es casi absoluto, roto solo por el crujido de las ramas bajo el peso de la nieve fresca. Es un escenario de postal, un lugar donde el mundo parece detenerse, pero dentro de una modesta casa, el tiempo se ha detenido para siempre para una mujer. La escena es desoladora. Quien la encuentra es su propio hijo Peter, de apenas 10 años. En una habitación austera, muy lejos del lujo que una vez la definió, yace el cuerpo sin vida de su madre. Sobre la mesilla de noche, un frasco vacío de somníferos y una nota final. La policía austríaca no tarda en llegar, y el veredicto es rápido, limpio, casi administrativo: suicidio. Un caso trágico, sin duda, pero cerrado. Pero esta mujer no era una desconocida cualquiera. No era una simple expatriada vencida por la depresión. Su nombre era Virginia Hill. Para la mayoría, un nombre olvidado, pero para un círculo muy selecto y muy peligroso de hombres al otro lado del Atlántico, su nombre todavía provocaba un escalofrío. Virginia Hill, la reina de la mafia. La mujer que había tenido a Hollywood en la palma de su mano y a los gánsteres más temidos de América comiendo de ella. La amante, la confidente y la perdición del legendario Benjamin Bugsy Siegel. Y aquí estaba, muerta a los 49 años en una casa anónima, en un país que no era el suyo, con los bolsillos vacíos y un legado de secretos enterrado con ella. La imagen es una contradicción violenta. ¿Cómo es posible? ¿Qué hacía la mujer más extravagante y explosiva de la mafia americana, la que vestía con pieles y diamantes, la que organizaba las fiestas más salvajes de Beverly Hills, muriendo en la más absoluta soledad a miles de kilómetros de casa? La policía austríaca cerró el caso, pero la historia estaba lejos de terminar, porque para quienes conocían su vida, la palabra suicidio sonaba más a una coartada que a una explicación. Era demasiado conveniente, demasiado simple. Virginia sabía demasiado, había visto demasiado, había contado demasiado dinero sucio, y había escuchado demasiadas confesiones susurradas en habitaciones de hotel de lujo. Personas como ella no suelen tener el lujo de elegir cómo morir. Piensa en el contraste. Años atrás, esta mujer podía paralizar el tráfico en Sunset Boulevard. Los fotógrafos la perseguían. Los columnistas de chismes escribían sobre cada uno de sus movimientos. Su armario estaba valorado en una fortuna. Sus fiestas eran legendarias y su agenda de contactos era un quién es quién del poder, tanto el legal como el ilegal. Se movía con la misma soltura entre estrellas de cine y sicarios. Era magnética, inteligente, vulgar y absolutamente inolvidable. Y ahora, solo silencio y nieve. Lejos de los flashes, lejos del dinero, lejos de los hombres que una vez prometieron protegerla y que, uno a uno, la fueron destruyendo. ¿Fue el peso de su pasado lo que finalmente la aplastó? ¿O fue el pasado mismo el que cruzó un océano para asegurarse de que sus secretos murieran con ella? Esta es la pregunta que flota sobre su tumba sin nombre. Esta muerte, en esta fría habitación, no es el final de la historia, es el prólogo, es el misterio que nos obliga a rebobinar la cinta hasta el principio. La historia de cómo Virginia Hill llegó a esa casa en Austria es una de las más explosivas, trágicas y fascinantes del siglo XX, y te la vamos a contar completa. Y si quieres ayudarnos a que este relato llegue a más gente, dale a me gusta, ahora mismo. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas increíbles historias. Porque para entender cómo se apaga una estrella de esta magnitud, no podemos empezar por el final. Tenemos que viajar en el tiempo y en el espacio. Tenemos que irnos a la tierra polvorienta del sur de Estados Unidos, a la ambición de acero forjada en la pobreza, a la historia de una joven que decidió, con una determinación aterradora, que prefería morir como reina a vivir como una sirvienta. Antes de los diamantes en Beverly Hills y de la sangre en Las Vegas, antes del nombre que susurraban los federales y que maldecían los mafiosos, hubo una niña descalza en los caminos de tierra de Alabama. Para encontrar a la reina, primero hay que conocer a la campesina. Nació como Virginia Hill en 1916, en un pequeño pueblo llamado Lipscomb. Fue la séptima de 10 hijos en una familia que no tenía nada más que problemas. Su infancia no fue una de juegos y risas, fue una lección brutal y temprana sobre la supervivencia. La pobreza tiene dos efectos en una persona: o te aplasta hasta convertirte en polvo,
o te endurece hasta convertirte en acero. A Virginia la convirtió en una navaja. Desde muy joven, desarrolló dos características que la definirían para siempre: un temperamento volcánico y un odio profundo por la pobreza. Veía el mundo a su alrededor, la sumisión, la falta de oportunidades, y juró que ese no sería su destino. Era una llama demasiado brillante para un lugar tan pequeño. A los 17 años, hizo lo que muchas chicas hacían para escapar: se casó. Pero Virginia se dio cuenta rápidamente de que solo había cambiado una jaula por otra. Su matrimonio duró un suspiro. No había nacido para ser la esposa de nadie. Así que hizo lo impensable: se fue. Con apenas unos $1 en el bolsillo y una determinación de hierro, puso sus ojos en el norte, en la ciudad que era un imán para los soñadores y los desesperados: Chicago. El año era 1933, una fecha clave. La ley seca acababa de ser derogada, pero los imperios criminales que había forjado no se habían ido a ninguna parte. Al contrario, ahora eran más ricos, más organizados y más poderosos que nunca. Y el epicentro de ese poder, la capital no oficial del crimen en América, era Chicago, la ciudad que Al Capone había construido. Virginia llegó a este torbellino de ambición y peligro sin nada más que su astucia y su apariencia. Su primer trabajo fue de camarera en la Exposición Universal, un siglo de progreso, pero pronto encontró su lugar en el San Carlo Italian Village, un restaurante que era un conocido punto de encuentro para la mafia. Y aquí es donde la transformación realmente comienza. Imagina la escena. Noche tras noche, Virginia servía mesas a los hombres que manejaban los hilos de la ciudad. Escuchaba sus conversaciones, observaba cómo se movían, cómo hablaban, cómo imponían respeto con una sola mirada. No los miraba con miedo, ni siquiera con envidia. Los miraba con la atención de un biólogo estudiando a su presa. Aprendió el lenguaje del poder, el valor del dinero y, lo más importante, la utilidad de los secretos. Pero Virginia no quería servirles las mesas a los hombres poderosos. Quería sentarse a la mesa con ellos, y no tardó en hacerse notar. No era la típica chica guapa y sumisa. Tenía una lengua más afilada que un cuchillo de carnicero, y un descaro que dejaba sin palabras a hombres que estaban acostumbrados a que todos les temieran. Podía soltar una palabrota con la misma elegancia con la que sostenía un cigarrillo. Era divertida, era audaz, era un espectáculo en sí misma. Los pequeños corredores de apuestas y los soldados del sindicato de Chicago, la organización que heredó el imperio de Capone, empezaron a fijarse en ella. Vieron más allá de la cara bonita. Vieron a alguien que no se asustaba, alguien que era leal al dinero y que entendía las reglas del juego sin que nadie tuviera que explicárselas. Vieron potencial. Hay quien dice que fue una víctima de las circunstancias, arrastrada por la corriente. Y hay quien dice que nació con el alma de una criminal, y que en Chicago simplemente encontró su hogar. ¿Tú qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este es uno de los grandes debates de su vida. Lo que es seguro es que su transformación de camarera a figura clave, el mundo de la mafia de los años 30 y 40, no funcionaba con transferencias bancarias, ni contratos firmados. Funcionaba con efectivo. Montañas de dinero sucio procedente del juego ilegal, la extorsión y los sindicatos corruptos que necesitaba moverse por el país sin dejar rastro. Para eso no necesitaban matones, necesitaban gente discreta, inteligente y, sobre todo, invisible a los ojos de la ley. Necesitaban a Virginia Hill. Su mentor en este arte oscuro fue un hombre llamado Joe Epstein, uno de los cerebros financieros del sindicato de Chicago. Epstein no vio en Virginia una conquista, vio una herramienta de precisión. Vio a una mujer con una memoria fotográfica para los números, una lealtad feroz mientras el dinero fluyera, y la coartada perfecta. ¿Quién sospecharía de una joven deslumbrante, vestida a la última moda, viajando en primera clase en un tren de Chicago a Nueva York? Nadie. Y ese fue su verdadero trabajo. Virginia se convirtió en una mula, un acorreo de élite para la cúpula del sindicato. Hombres como Frank Nitti, el sucesor de Capone, y Paul Ricca, el mozo, le confiaban misiones que harían sudar frío al más duro de los gánsteres. Viajaba por todo el país, e incluso a México, llevando mensajes y, más a menudo, maletas llenas de dinero. Imagina la escena: una joven de 20 y pocos años, sola en un tren nocturno, con una maleta que no contiene ropa, sino el equivalente a millones de dólares de hoy. Cada mirada de un extraño, cada policía que patrullaba la estación,
Era una amenaza potencial. Pero Virginia se movía con una confianza insultante. Usaba su glamour como un escudo. Desarmaba a cualquiera con su sonrisa o con una respuesta mordaz. Su mente era una caja fuerte andante. Recordaba cada cifra, cada nombre, cada instrucción. Nunca escribía nada. Era el activo perfecto. Y el sindicato la recompensaba generosamente. Este es el origen de su fortuna. Cada abrigo de piel, cada joya, cada apartamento de lujo, no eran regalos de amantes. Eran un salario. El pago por un trabajo de altísimo riesgo que podía costarle la libertad o la vida en cualquier momento. Se ganó su apodo. La reina de los gánsteres. No en la cama, sino en los trenes y en los vestíbulos de hoteles, moviendo el dinero que mantenía vivo al imperio. Se convirtió en el secreto mejor guardado del sindicato de Chicago. Su rostro era su pasaporte, y su memoria, su caja fuerte. La historia se está poniendo cada vez más intensa, ¿verdad? Si estás disfrutando de este viaje al corazón de Lampa, no te olvides de pulsar el botón de suscribir. Nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este, investigando y trayéndote las historias que de verdad importan. Virginia se había ganado un asiento en la mesa. Era respetada, era temida a su manera, y se estaba haciendo rica. Estaba ascendiendo, ganando poder y autonomía. Pero en el mundo de la mafia, cada peldaño que subes te acerca más al cielo, y también al precipicio. La lealtad en ese universo es un concepto geográfico, y Virginia estaba a punto de cambiar de geografía. Su éxito y su reputación de eficiencia cruzaron el país, y en la costa oeste, en la soleada y corrupta ciudad de Los Ángeles, un hombre escuchó su nombre. Un hombre que estaba construyendo su propio feudo para el sindicato. Un hombre tan carismático como violento. Un constructor de sueños con alma de destructor, famoso por su temperamento explosivo y sus ojos azules. Su nombre era Benjamin Siegel, pero el mundo lo conocería como Bugsy. Y su encuentro con Virginia no solo cambiaría sus vidas, sino que pondría la primera piedra de un casino en el desierto y firmaría 2 sentencias de muerte. Odiaba que lo llamaran Bugsy. Decía que era un apodo para chiflados y cucarachas, y que él no era ninguna de las 2 cosas. Pero Benjamin Siegel estaba loco. Loco de ambición, loco de vanidad y peligrosamente loco cuando se enfadaba. Era una de las figuras fundadoras del crimen organizado a nivel nacional. Un asesino de la legendaria Murder Inc., amigo de la infancia y socio del cerebro financiero de la mafia Meyer Lansky. No era un simple matón, era de la realeza de Lampa. Y a finales de los años 30, esta realeza del crimen fue enviada desde Nueva York a la costa oeste con una misión: conquistar California. Y lo hizo. Bugsy Siegel se apoderó de los sindicatos de Hollywood, controló las apuestas y los negocios ilegales, y se sumergió en el glamour de Beverly Hills con un entusiasmo voraz. Era una contradicción andante. Un gángster brutalmente violento que estaba obsesionado con su apariencia, que se hacía tratamientos faciales y que soñaba con ser una estrella de cine. Los directores de los estudios le temían, las estrellas querían ser sus amigas, y los gángsteres que se le oponían simplemente desaparecían. Fue en este mundo de poder y purpurina donde conoció a Virginia Hill. Ella estaba en la ciudad, moviendo dinero y mensajes para sus jefes de Chicago. Él era el virrey de la mafia de la costa este. No fue un encuentro casual, fue una colisión de órbitas, fuego contra fuego. La atracción fue instantánea, eléctrica y absolutamente tóxica. Imagínalo, Virginia Hill, la mujer que nunca se había doblegado ante nadie, que respondía a los insultos con un derechazo, encontró en Bugsy Siegel a un hombre que no podía controlar, y a él, que estaba acostumbrado a que el mundo entero le temiera, le fascinó encontrar a una mujer que no le tenía miedo. Su historia de amor no se escribió con poemas, sino con platos rotos, gritos que despertaban a todo el vecindario de Beverly Hills, y reconciliaciones tan apasionadas e intensas como sus peleas. Se convirtieron en la pareja más explosiva y glamurosa del crimen americano. Eran la realeza de Lampa en todo su esplendor. Iban a las mejores fiestas, vestían la ropa más cara, y eran el centro de atención allá donde fueran. Para el mundo exterior, parecían invencibles, pero la lealtad de Virginia ahora estaba dividida. Antes respondía solo ante el sindicato de Chicago. Ahora su corazón, y pronto su cartera, pertenecían a Bugsy, y los jefes de la mafia, hombres pacientes y fríos como Lansky y Luciano, no veían con buenos ojos que su mejor correo y su virrey de la costa oeste estuvieran mezclando los negocios con una pasión tan volátil. Esta es la calma antes de la tormenta.
Si no quieres perderte cómo se desata el infierno a partir de este momento, asegúrate de estar suscrito y de tener la campanita activada, porque lo que viene a continuación es historia pura del crimen, y créeme, no tiene desperdicio. Juntos, en la cima del mundo parecían imparables, pero su unión, que parecía un ascenso al Olimpo de los criminales, era en realidad el principio de una caída mortal para ambos. Bugsy no se conformaba con ser el rey de Hollywood, tenía una visión, un sueño loco en medio de la nada, en el desierto de Nevada. Vio un palacio de lujo y juegos surgiendo de la arena, un oasis de vicio y glamour que atraería a millones. Lo llamaría The Flamingo, el flamenco, y según la leyenda, lo llamó así por las largas piernas de Virginia Hill. Ese casino iba a ser su obra maestra, y sin que ninguno de los dos lo supiera, también iba a ser su tumba. En el papel, el Flamingo era un negocio perfecto, un casino de lujo en medio de la nada, en el único estado Nevada, donde el juego era legal. Sería el patio de recreo de la élite de Hollywood y una máquina de imprimir dinero para la mafia. Bugsy Siegel vendió el sueño, y sus jefes compraron la idea. Hombres como Meyer Lansky, Frank Costello y el mismísimo Lucky Luciano, operando desde su exilio en Italia, juntaron su dinero y se lo entregaron. Pero este no era un préstamo del banco. En este negocio, si no devolvías el dinero con intereses, el cobrador no te embargaba la casa, te metía en una caja de pino. Y el Flamingo, desde el principio, se convirtió en un agujero negro que devoraba el dinero de la mafia a un ritmo demencial. El presupuesto inicial de $1,5 millones, una fortuna para la época, se convirtió en 2, luego en 3, luego en 4, hasta superar la escandalosa cifra de $6 millones. Bugsy estaba obsesionado. Quería los mejores materiales, los lujos más extravagantes, y los quería ya, en una época de escasez justo después de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que sus socios le pedían explicaciones por los costes desorbitados, Bugsy estallaba de furia. Culpaba a los proveedores, a la inflación, a la corrupción de los constructores. Pero en Nueva York y Chicago, los jefes no eran tontos. Empezaron a sospechar que Bugsy, su chico de oro, les estaba robando en sus propias narices. Creían que inflaba los presupuestos para quedarse con la diferencia y construir un nido de amor y dinero para él y Virginia, lejos de su control. Y la persona que, según todas las sospechas, estaba ayudándole a mover ese dinero a cuentas secretas en bancos de Suiza, no era otra que la experta en la materia, su propia empleada, Virginia Hill, la mujer que ellos habían entrenado para mover su dinero ahora, presuntamente, lo estaba moviendo para sacárselo a ellos. Para los jefes del sindicato, esto no era solo un robo, era una traición del más alto nivel. Cada dólar que desaparecía del presupuesto del Flamingo era un clavo más en el ataúd de Bugsy, y Virginia, cegada por el amor, la lealtad o la pura avaricia, era la que, supuestamente, le pasaba el martillo. ¿Crees que Virginia era una cómplice activa en el robo, o una simple enamorada que hacía lo que su hombre le pedía? Esta es una de las grandes preguntas sin respuesta de su historia. Deja tu teoría en los comentarios, quiero leer exactamente lo que pensáis sobre esto. La situación explotó en la noche del 26 de diciembre de 1946. Bugsy, presionado por sus inversores, inauguró el Flamingo a toda prisa. Fue un desastre absoluto. El hotel ni siquiera estaba terminado. Muchas de las estrellas de Hollywood que había invitado no aparecieron, y para colmo de males, una tormenta inusual empapó a los pocos que sí acudieron. En sus primeras 2 semanas el casino perdió $300,000. Fue una humillación total y la confirmación para la mafia de que habían apostado por el caballo perdedor. Tuvieron que cerrar el casino unas semanas después para poder terminar la construcción. Bugsy Siegel no solo estaba construyendo un casino en el desierto, estaba cavando su propia tumba con una pala de oro macizo, y el fracaso de la inauguración fue la gota que colmó el vaso. En la lejana y cálida isla de Cuba, en el lujoso Hotel Nacional de La Habana, los hombres que habían financiado el sueño de Bugsy se reunieron para la que sería una de las cumbres más infames de la historia de la mafia. Oficialmente, era una gala para homenajear a Frank Sinatra. En realidad, no iban a hablar de negocios ni a escuchar música. Iban a celebrar un juicio. Y en el banquillo de los acusados, aunque él no estuviera presente, estaba Benjamin Bugsy Siegel. Diciembre de 1946. La Habana, Cuba. Para el mundo,
La élite de la sociedad americana estaba en el Hotel Nacional para ver cantar a un joven y carismático Frank Sinatra. Pero tras las puertas cerradas de las suites de lujo, los verdaderos dueños de un imperio invisible estaban celebrando una cumbre. No era una fiesta, era un consejo de guerra. Lucky Luciano, llegado desde Italia, Vito Genovese, Santo Traficante Jr. y, por supuesto, Meyer Lansky, la cúpula del Sindicato Nacional del Crimen. Y en el orden del día, solo había un nombre: Benjamin Bugsy Siegel. El caso en su contra era demoledor. El presupuesto del Flamingo se había disparado a más de $6 millones de su dinero. La inauguración había sido un fracaso humillante, y la sospecha, casi una certeza, de que Siegel y Virginia Hill les habían estado robando sistemáticamente, era un insulto que no se podía ignorar. En su código, la traición se pagaba con sangre. Hombres como el implacable Vito Genovese argumentaron a favor de una ejecución inmediata. Siegel se había convertido en un problema, y así es como ellos solucionaban los problemas. Pero entonces, un hombre se levantó para defenderlo. El único hombre en el mundo que podía hacerlo. Su amigo de la infancia, su socio desde que eran niños pobres robando en las calles de Brooklyn, el cerebro financiero de toda la operación, Meyer Lansky. Lansky no defendió a Bugsy con sentimentalismo. Lo hizo con lógica de negocios. El Flamingo, argumentó, estaba a punto de reabrir, esta vez terminado y en pleno funcionamiento. Dejémosle una oportunidad, dijo Lansky a los demás jefes. Si el casino empieza a ganar dinero, como yo creo que lo hará, nos devolverá cada centavo y nos hará ricos a todos. Si vuelve a fallar, entonces es mío. Yo mismo daré la orden. No lo perdonaron por amistad, lo perdonaron por pura y fría lógica de negocios. Le concedieron a Bugsy Siegel una prórroga. Su vida ahora valía exactamente lo mismo que los beneficios futuros del Flamingo. La sentencia de muerte no fue cancelada, solo fue aplazada, suspendida sobre su cabeza por un hilo muy fino. Y lo más increíble de todo es que él, en Los Ángeles, celebrando las Navidades con Virginia, no tenía ni la menor idea de que su vida acababa de ser debatida y negociada. El Flamingo reabrió sus puertas en marzo de 1947, y esta vez fue un éxito espectacular. El casino empezó a generar cientos de miles de dólares en beneficios, demostrando que la visión de Bugsy, a pesar de todo, era correcta. En el segundo mes de funcionamiento, ya había devuelto una parte significativa de la inversión. Parecía que Bugsy se había salvado. Meyer Lansky había tenido razón. El dinero estaba fluyendo. Y fue entonces, justo en ese momento de aparente triunfo, cuando Virginia Hill hizo algo profundamente extraño y sospechoso. El 20 de junio de 1947, Virginia hizo las maletas, fue al aeropuerto y tomó un vuelo, solo de ida con destino a París. La excusa oficial fue un viaje de compras, pero la pregunta ha perseguido a los historiadores desde entonces. ¿Estaba huyendo? ¿Le advirtió a alguien, quizás el propio Lansky por lealtad a su amigo, que a pesar del éxito del casino, la sentencia seguía en pie y que se alejara para no ser salpicada por la sangre? El nudo de esta historia está a punto de romperse de la forma más violenta posible. Si esta reconstrucción histórica te está pareciendo valiosa, la mejor forma de apoyarnos es dejando un like. De verdad, ayuda a que el algoritmo de YouTube muestre el video a más gente. Virginia estaba en el aire, cruzando el Atlántico. Bugsy Siegel estaba en la mansión de ella en Beverly Hills, leyendo el periódico. Se sentía invencible. Había triunfado. No sabía que el tiempo que Meyer Lansky le había comprado acababa de agotarse. 20 de junio de 1947. La mansión de Virginia Hill en el número 810 de North Linden Drive, en Beverly Hills. Bugsy Siegel está en el sofá, cerca de una ventana, leyendo el periódico de la tarde. En la calle, alguien se prepara. 9 balas de un rifle militar M1 atraviesan la ventana en una fracción de segundo. 2 de ellas alcanzan a Siegel en la cabeza. Una le atraviesa el puente de la nariz y le expulsa el ojo izquierdo del cráneo. La muerte es instantánea y brutalmente gráfica. El rey de Hollywood ha sido ejecutado. En el preciso instante en que el cuerpo de Bugsy aún se enfriaba en Los Ángeles, a 400 kilómetros de distancia, en Las Vegas, los socios de Meyer Lansky, Gus Greenbaum y Moy Sedway entraron por la puerta principal del Flamingo, se dirigieron a la oficina de dirección y anunciaron tranquilamente: «Nosotros estamos al mando ahora». No hubo discusión.
La transición fue tan limpia y eficiente como el asesinato. El rey había muerto, larga vida al nuevo rey. El negocio era el negocio. Al otro lado del mundo, en un hotel de lujo en París, Virginia Hill se entera de la noticia por los periódicos. Su reacción no es la de una cómplice que esperaba el suceso. Es un colapso total de furia y dolor. Cuando finalmente regresa a Estados Unidos, descubre la cruda realidad. La mafia la ha borrado del mapa. La mansión, los coches, las joyas, las cuentas bancarias. Todo lo que estaba a nombre de Bugsy, o que ellos consideraban suyo, había sido confiscado. La dejaron sin nada. El sindicato le había dado todo, y ahora se lo había quitado. Pero no contaban con la indomable y desafiante naturaleza de Virginia. Durante 4 años, sobrevive como puede, hasta que en 1951, su pasado vuelve a llamar a su puerta. El senador Estes Kefauver preside un comité televisado a nivel nacional para investigar el crimen organizado, y Virginia Hill, la legendaria reina de la mafia, es citada como testigo estrella. Toda América está pegada al televisor. El gobierno cree que la van a destrozar. Pero Virginia no se rompe, sale a pelear. Vestida como una estrella de cine, con sombreros extravagantes y abrigos de piel, se enfrenta a los senadores con un descaro que pasó a la historia. Negó, mintió, coqueteó, insultó y convirtió el solemne y poderoso comité del Senado en su propio show personal. Cuando un senador le preguntó por su reputación de obtener dinero de los gángsteres, ella respondió con una frase mítica: «Señor senador, yo no he cobrado un centavo por acostarme con nadie. Les he dado más de lo que ellos me han dado a mí. Si hay algo que he hecho, ha sido perder». Su actuación la convirtió en una celebridad nacional, pero también selló su destino. Se había enfrentado públicamente al gobierno de los Estados Unidos, y lo que es peor, había puesto el foco sobre la mafia, rompiendo su código de silencio. Ahora era un enemigo para ambos. El gobierno no tardó en actuar. El IRS, la agencia de impuestos, la persiguió sin piedad. Basándose en su propio testimonio sobre su lujoso estilo de vida, le enviaron una factura de impuestos atrasados por casi $500,000, una cantidad imposible de pagar. Estaba acorralada. La mafia la quería en silencio, muerta o viva. El gobierno la quería en la cárcel o en la ruina. Se había enfrentado a todos, y ahora estaba completamente sola. Sin dinero, sin amigos poderosos y con enemigos en cada esquina, a Virginia solo le quedaba una opción: correr. Estamos a punto de cerrar el círculo y llegar al final de esta increíble saga. Si has llegado hasta aquí, comenta con la palabra flamingo, para que yo sepa que has seguido la historia hasta este punto. Y prepárate para el capítulo final. En 1954, huyó a Europa con su hijo, buscando un refugio donde pudiera por fin desaparecer. Pero no puedes huir de lo que sabes, y no puedes esconderte para siempre de hombres cuyo principal negocio es no olvidar nunca. Su exilio no serían unas vacaciones de lujo, sería su última y solitaria condena a muerte. Europa no fue un refugio, fue una jaula más grande, con barrotes invisibles, pero una jaula al fin y al cabo. Y ahora, volvemos al punto exacto donde empezamos nuestra historia, a la fría y silenciosa nieve de Austria, en marzo de 1966. Los últimos años de Virginia Hill fueron una sombra pálida de su vida anterior. Se casó con un instructor de esquí austriaco, Hans Hauser, y tuvo a su único hijo Peter, pero la tranquilidad nunca llegó. El IRS americano nunca dejó de perseguirla por su deuda de impuestos, y el dinero siempre fue un problema. La mujer que una vez manejó millones vivía con lo justo, moviéndose por Europa, tratando de escapar de un pasado que se negaba a soltarla. Y así llegamos a la pregunta final, la que flota sobre su tumba sin nombre. ¿Qué pasó realmente en esa habitación? La primera teoría es la oficial, la más simple: el suicidio. Es una historia creíble. Imagina a Virginia, con casi 50 años. La belleza que fue su arma y su pasaporte se había marchitado. El poder que una vez ostentó se había desvanecido. Estaba sin dinero, lejos de casa y acosada por el gobierno. La reina que lo tuvo todo no pudo soportar ser una don nadie, y en un acto de desesperación final, se tragó un frasco de somníferos y puso fin a todo. Es una historia triste, trágica y plausible. Pero luego está la otra teoría, la que no aparece en los informes policiales, la que se susurra en los rincones oscuros de la historia del crimen. La teoría de que Virginia Hill no se suicidó, fue silenciada. Piénsalo.
Para la mafia, no existen los cabos sueltos, y Virginia Hill era el cabo suelto más grande y peligroso de todos. Seguía viva. Y lo que es más importante, seguía recordando. Recordaba los nombres, las cifras, las reuniones secretas, los asesinatos. Era un archivo andante de los pecados de los hombres más poderosos de América. Mientras ella viviera, existía el riesgo de que hablara. Quizás, acorralada por las deudas, intentó hacer una última llamada a sus antiguos socios. Quizás pidió dinero. Quizás insinuó que podría escribir sus memorias. Una insinuación así no sería una petición de ayuda, sería una amenaza. Una sobredosis es un método limpio, silencioso, fácil de disfrazar de suicidio. Es la forma en que la organización se deshace de los problemas sin mancharse las manos de sangre. 20 años habían pasado desde la muerte de Bugsy, sí, pero la mafia tiene una memoria más larga que eso. Nunca olvidan. Y nunca perdonan una posible traición. Entonces, ¿qué creemos? ¿Murió por desesperación o la mataron por precaución? La verdad exacta probablemente murió con ella en esa fría habitación. Pero si hemos aprendido algo de su vida, es que nada era simple. La historia de Virginia Hill es una advertencia brutal sobre el poder. No la mataron los celos ni el amor, la mató el conocimiento. El mismo conocimiento que la sacó de la pobreza de Alabama y la sentó a la mesa con reyes, fue el que finalmente firmó su sentencia. Fue un activo demasiado valioso como para dejarlo en manos de otros, y una amenaza demasiado grande como para dejarla vivir. Su muerte no fue solo el final de una vida, fue la última transacción, el cierre final de una cuenta que llevaba demasiado tiempo abierta. La mafia, finalmente, saldó sus deudas con ella, asegurándose su silencio para siempre. Ella no era la reina del juego, siempre fue el tablero, y cuando la partida terminó, la guardaron en su caja para siempre. ¿Qué crees tú que pasó realmente en esa habitación de Austria? ¿Suicidio o el último y más frío acto de negocios de la mafia? El debate final está abierto en los comentarios. Si esta historia te ha impactado, compártela. Hay vidas como la de Virginia Hill que merecen ser recordadas, no por los mitos, sino por su compleja y trágica verdad. Gracias por habernos acompañado en este increíble viaje.